Imagina tener en tus manos el secreto para tomar siempre las mejores decisiones, para vivir con paz, éxito y propósito. Imagina que, sin importar las dificultades, siempre tuvieras la claridad y la certeza de qué camino elegir. Esta no es solo una ilusión, es una promesa. Una promesa que Dios cumplió en un hombre que se convirtió en el más sabio de la historia, el rey Salomón. Pero su grandeza no estuvo en sus riquezas ni en su poder, sino en algo mucho más valioso, la sabiduría. Una sabiduría que lo llevó a gobernar con justicia, a discernir entre el bien y el mal y a alcanzar un nivel de entendimiento que transformó su vida y la de quienes lo rodeaban. Hoy, sus enseñanzas siguen vivas, y si las aplicas, pueden liberarte de la incertidumbre, del miedo y de las cargas que pesan sobre ti. Porque cuando caminas en sabiduría, el caos se ordena, las dudas se disipan y el camino hacia la verdadera paz se ilumina. Salomón no solo nos dejó palabras, nos dejó un legado de conocimiento que puede cambiar nuestra vida para siempre. Hoy, te revelaré las lecciones más poderosas de Salomón, para que puedas aplicarlas en tu día a día y experimentar la transformación que Dios quiere para ti. No es solo información, es la clave para vivir con propósito, con seguridad y con la certeza de que cada paso que dé estará guiado por la verdadera sabiduría. ¿Estás listo para recibir esta revelación? En la historia de la humanidad, pocos hombres han sido recordados no solo por su poder, sino por la profundidad de su sabiduría. Reyes han pasado, imperios han caído, nombres han sido olvidados, pero hay uno que sigue siendo mencionado con admiración hasta el día de hoy. Su historia no se escribió con guerras ni conquistas, sino con inteligencia, discernimiento y una mente guiada por Dios. Ese hombre fue Salomón, el hijo del gran rey David, un rey cuya grandeza no se midió por la extensión de su territorio, sino por la inmensidad de su sabiduría. Desde su nacimiento, el destino de Salomón estuvo marcado por el propósito divino. Su padre, David, había sido un rey valiente, un guerrero formidable que conquistó naciones y unificó Israel. Pero Salomón no heredó un reino en guerra, sino un trono que necesitaba gobernanza, justicia y estabilidad. Y fue ahí donde Dios intervino, dándole la oportunidad de recibir lo que quisiera. Una noche, en un sueño, el Señor le habló y le hizo una pregunta que definiría su vida para siempre. Pide lo que quieras que yo te dé. Piensa por un momento, si Dios te hiciera esa misma pregunta, ¿qué responderías? ¿Le pedirías riquezas, salud, poder sobre tus enemigos? Cualquier otra persona habría pensado en su propio bienestar, pero Salomón no. En lugar de pedir algo para sí mismo, pidió algo que beneficiaría a su pueblo. Señor, dame sabiduría y discernimiento para gobernar con justicia a tu pueblo. 1 Reyes 3:5-12. Dios quedó complacido con su petición, porque en ella no había egoísmo, sino un corazón que anhelaba gobernar con rectitud. Y porque Salomón pidió lo correcto, Dios le concedió no solo sabiduría, sino también todo lo que no pidió, riquezas inimaginables, honor entre los reyes de la tierra y un reino de prosperidad y paz como nunca antes se había visto en Israel. La gloria de su reinado trascendió fronteras, y su sabiduría fue tan grande que líderes y monarcas de otras naciones viajaban enormes distancias solo para escucharlo hablar. Lo que Dios había puesto en él era extraordinario, y la humanidad entera lo reconoció. La sabiduría de Salomón no solo se vio reflejada en su reinado, sino en las palabras que dejó escritas. Fue él quien escribió el libro de Proverbios, enseñanzas prácticas sobre la vida, el carácter y la justicia. Fue él quien nos dejó el Cantar de los Cantares, una poesía sublime sobre el amor y la pasión. Y fue él quien escribió Eclesiastés, una reflexión profunda sobre la fugacidad de la vida y la verdadera razón de nuestra existencia. Sin embargo, lo más impresionante de la historia de Salomón no es solo lo que logró, sino cómo sus enseñanzas siguen impactando a la humanidad hasta el día de hoy. Sus palabras resuenan en la vida de quienes buscan dirección, de quienes enfrentan decisiones difíciles, de quienes anhelan una vida con propósito. Porque la sabiduría que él recibió no era solo para él, sino para todos aquellos que deseen caminar con discernimiento, entendimiento y dirección divina. Hoy, siglos después, seguimos teniendo acceso a ese tesoro de conocimiento. Y lo más poderoso es que, si aplicamos sus enseñanzas,
podemos experimentar en nuestra propia vida la transformación que Salomón experimentó. No es solo historia, es un manual para vivir con éxito, con claridad y con la bendición de Dios. Por eso, en los próximos minutos, nos sumergiremos en sus más grandes lecciones. Vamos a descubrir principios eternos que pueden cambiar nuestra manera de pensar, de tomar decisiones y de vivir. ¿Estás listo para recibir esta sabiduría y dejar que transforme tu vida? 1. Pide sabiduría antes que riquezas. 1 Reyes 3:9. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no pidió oro, no pidió fama, no pidió larga vida. Pidió sabiduría. En un mundo donde la mayoría de las personas buscan primero el poder, el reconocimiento y la abundancia material, la decisión de Salomón fue completamente diferente. No pidió riquezas para asegurarse un futuro sin preocupaciones. No pidió la derrota de sus enemigos para garantizar su reinado. No pidió salud eterna para evitar el temor a la muerte. En lugar de todo eso, pidió algo mucho más profundo. Pidió la capacidad de discernir, de tomar decisiones correctas, de gobernar con justicia y sabiduría. Este acto no solo reveló su humildad, sino también su entendimiento de que el verdadero éxito no depende de los bienes materiales, sino de la capacidad de tomar decisiones con inteligencia y justicia. Salomón comprendió que sin sabiduría, todo lo demás es vano. Una gran fortuna sin conocimiento puede ser desperdiciada en un instante. Un reinado sin discernimiento puede caer en el caos. Una vida sin entendimiento puede llenarse de errores y caminos sin salida. La respuesta de Dios a su petición fue extraordinaria. No solo le concedió sabiduría, sino que, debido a su correcta elección, le otorgó también todo lo que no había pedido. Riquezas más grandes de las que cualquier otro rey habría imaginado. Honor y respeto entre las naciones. Un reino próspero y estable que se convirtió en el símbolo de la gloria de Israel. 1 Reyes 13:9, da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. La historia de Salomón nos deja una pregunta clave. ¿Qué estamos pidiendo hoy? Estamos enfocados en acumular bienes materiales sin la capacidad de administrarlos correctamente. Anhelamos éxito sin la madurez para sostenerlo. Pedimos reconocimiento sin el carácter para manejarlo con humildad. Salomón pidió sabiduría, y Dios le dio todo lo demás. ¿Qué estás pidiendo hoy? La verdadera prosperidad comienza con la sabiduría. Sin ella, cualquier éxito es efímero. Sin discernimiento, las oportunidades pueden convertirse en trampas. Sin entendimiento, incluso las mayores bendiciones pueden convertirse en una carga. La Biblia nos dice en Proverbios 4:7, la sabiduría es lo principal, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este principio sigue siendo aplicable hoy. Antes de pedir riquezas, pide discernimiento. Antes de buscar éxito, busca entendimiento. Porque cuando tu vida está guiada por la sabiduría de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Si Salomón, el hombre más sabio que ha existido, supo que lo más valioso que podía pedir era sabiduría, ¿qué estás pidiendo tú hoy? 2. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1-8. Vivimos en una era de inmediates. Todo a nuestro alrededor nos impulsa a correr, a querer resultados rápidos, a sentir que si no logramos nuestras metas en cierto tiempo, estamos fracasando. La sociedad nos presiona a alcanzar el éxito lo antes posible, a encontrar respuestas inmediatas, a no perder el tiempo en procesos que parecen lentos. Pero en medio de esta prisa, muchas veces olvidamos que Dios no opera según nuestro reloj. Su tiempo es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, comprendió esta verdad y la dejó escrita en una de sus enseñanzas más profundas. Libro abierto Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estas palabras encierran un principio fundamental para la vida. Cada etapa tiene su propósito. Hay momentos para sembrar y momentos para cosechar. Hay temporadas de abundancia y temporadas de escasez. Hay tiempos de alegría y tiempos de prueba. Pero en todas ellas, Dios sigue teniendo el control. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, lo primero que surge en nuestro corazón es la impaciencia. Queremos que Dios actúe de inmediato,
que resuelva nuestros problemas sin demora, que nos dé lo que anhelamos en el momento en que lo pedimos. Pero Dios no está limitado por nuestra urgencia. Él ve el cuadro completo, conoce lo que es mejor para nosotros y nos da cada bendición en el tiempo adecuado. Piensa en un agricultor, no siembra una semilla hoy y espera cosechar mañana. Él sabe que debe regar, cuidar la tierra y esperar pacientemente la temporada de la cosecha. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Hay momentos en los que estamos sembrando con esfuerzo, con lágrimas, con sacrificio. Y es fácil desanimarse cuando no vemos frutos de inmediato. Pero Salomón nos recuerda que si perseveramos, el tiempo de la cosecha llegará. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. No te desesperes, Dios tiene un plan perfecto. Si hoy te encuentras en una etapa difícil, si sientes que Dios no responde como esperas, recuerda esto, su tiempo es perfecto. Él nunca llega tarde, nunca se equivoca, nunca deja de cumplir sus promesas. Lo que ahora parece un retraso, mañana entenderás que era protección. Lo que ahora parece un obstáculo, en el futuro verás que era preparación. La clave está en aprender a confiar. La paciencia no es simplemente esperar, es esperar con fe, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Así como el sol siempre está brillando aunque a veces esté cubierto por las nubes, Dios sigue trabajando en tu vida aunque en este momento no lo percibas. Aplica esto, no te apresures ni te angusties. Todo lo que Dios hace es perfecto y sucede en el momento correcto. Sigue sembrando, sigue creyendo, sigue confiando, porque en el tiempo de Dios, la cosecha llegará. 3. No confíes en las riquezas, Proverbios 11:28 de la mañana. Vivimos en un mundo que nos ha hecho creer que la seguridad y la estabilidad dependen del dinero. Desde pequeños nos enseñan que tener una buena economía es lo que garantiza tranquilidad, que el éxito se mide en bienes materiales, y que cuanto más tengamos, más felices seremos. Pero la historia ha demostrado una y otra vez que las riquezas son inestables, efímeras, y no pueden llenar el vacío del corazón humano. Salomón, el hombre más rico de su tiempo, lo entendió a la perfección. Aunque tuvo más oro y posesiones que cualquier otro rey en la historia de Israel, él mismo advirtió que poner la confianza en las riquezas es un error. La prosperidad material es pasajera, y quien construye su vida sobre ella terminará cayendo. Proverbios 11:28 de la mañana, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos florecerán como ramas verdes. Piensa en cuántas personas han acumulado grandes fortunas solo para perderlas de la noche a la mañana. Crisis económicas, enfermedades, accidentes o malas decisiones pueden hacer que toda una vida de esfuerzo desaparezca en un instante. Y cuando todo lo que una persona ha construido gira en torno a su estabilidad financiera, perderlo significa quedarse sin identidad, sin propósito, sin esperanza. La verdadera seguridad no está en lo que tienes, sino en quién confías. Si dependes únicamente de tu cuenta bancaria, de tu empleo o de tus inversiones, siempre vivirás con miedo. Miedo a perderlo, miedo a que no sea suficiente, miedo a que en cualquier momento todo se desmorone. Pero cuando tu confianza está en Dios, Él es tu verdadera fuente de provisión. Hoy puedes tener abundancia y mañana no, pero Dios sigue siendo el mismo. Él es quien te sustenta, quien abre puertas, quien provee incluso en medio de la escasez. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos florecerán como ramas verdes. Miremos la historia del pueblo de Israel. En el desierto, no tenían tierras para cultivar, ni almacenes llenos de comida, ni un sistema económico que los sostuviera. Sin embargo, Dios les dio maná cada mañana, proveyéndoles lo suficiente para cada día. En tiempos de sequía, envió cuervos para alimentar a Elías. Cuando una viuda solo tenía un poco de aceite y harina, multiplicó lo que tenía hasta que la crisis terminó. Dios no está limitado por la economía del mundo. Él no depende de los mercados, de los bancos ni de las oportunidades laborales. Su provisión es sobrenatural, y aquellos que confían en Él, aunque enfrenten dificultades, siempre verán su mano obrando. Entonces, ¿qué hacemos con nuestras riquezas? ¿Significa esto que el dinero no es importante? No, la Biblia no condena la riqueza, pero sí advierte contra el amor al dinero y la dependencia de él.
Dios nos llama a ser buenos administradores, a manejar con sabiduría lo que tenemos y a ser generosos con los demás. Pero sobre todo, nos llama a recordar que nuestra verdadera seguridad no viene de lo que poseemos, sino de su fidelidad. Aplica esto, no pongas tu fe en lo material. Administra bien tus recursos, pero recuerda que tu provisión y sustento vienen de Dios, no de tu cuenta bancaria. Confía en Él y verás cómo, aun en los momentos de escasez, florecerás como una rama verde, sostenida por la mano del Creador. 4. La humildad precede al honor, Proverbios 3:33 de la tarde. Vivimos en una sociedad donde todos buscan reconocimiento. Desde temprana edad, se nos enseña que el éxito se mide en fama, estatus y poder. Las redes sociales han amplificado esta mentalidad, donde muchos buscan validación a través de la aprobación de los demás, anhelando ser vistos, admirados y celebrados. Pero en medio de este deseo constante de reconocimiento, la Biblia nos revela un principio divino que va en contra de la lógica humana. Antes de la gloria viene la humildad. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, comprendió esta verdad y la dejó plasmada en sus enseñanzas. Proverbios 3:33 de la tarde, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Estas palabras nos muestran una ley espiritual que muchos ignoran. La exaltación no viene de la autopromoción, sino de la humildad. La verdadera grandeza no se encuentra en quienes buscan constantemente brillar, sino en aquellos que primero aprenden a servir. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de esto. Pensemos en José. Antes de convertirse en gobernador de Egipto, pasó por la humillación de ser vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Pero en cada etapa, en lugar de llenarse de amargura, permaneció fiel a Dios y sirvió con excelencia. Fue en su tiempo de prueba donde Dios lo preparó para la grandeza. Y cuando llegó el momento oportuno, Dios lo elevó a la posición más alta después del faraón. Lo mismo sucedió con Moisés. Antes de ser el gran líder de Israel, tuvo que pasar 40 años en el desierto como pastor, desaprendiendo la mentalidad de la realeza egipcia y adquiriendo la humildad necesaria para guiar a su pueblo. Dios no pudo usarlo en su soberbia, pero cuando su corazón fue moldeado por la humildad, fue entonces que lo llamó para liderar la liberación de Israel. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de todos. Siendo Dios, se humilló al tomar forma humana, sirviendo y entregando su vida por nosotros. No vino a ser servido, sino a servir, y por esa razón, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Antes de la gloria está la humildad. Si miramos a nuestro alrededor, veremos que la soberbia puede dar frutos temporales, pero nunca duraderos. Hay quienes suben rápidamente por el orgullo y el deseo de poder, pero caen con la misma rapidez porque no fueron preparados para sostener el éxito. Por eso, Dios nos advierte que antes de la honra, debe existir humildad. El problema es que muchas veces queremos la bendición sin el proceso, queremos el reconocimiento sin el carácter, queremos la recompensa sin la preparación. Pero Dios, en su sabiduría, permite que pasemos por temporadas de prueba y crecimiento antes de llevarnos a lugares de honor. No porque quiera retener algo de nosotros, sino porque quiere que estemos listos para recibirlo sin que nos destruya. Aplica esto, no busques reconocimiento inmediato. Enfócate en hacer lo correcto, en servir con amor, en trabajar con excelencia aun cuando nadie te vea. Dios honra a los que se humillan y resiste a los soberbios. Si confías en sus tiempos y permaneces fiel, Él mismo se encargará de exaltarte cuando sea el momento adecuado. Porque la verdadera honra no viene del hombre, sino de Dios. 5. La verdadera felicidad está en Dios. Eclesiastés 12:13 del día. Salomón lo tuvo todo. Fue el hombre más rico, más poderoso y más sabio de su tiempo. Su reino estaba lleno de lujos, su fama se extendía por todas las naciones, y todo lo que deseaba lo tenía al alcance de su mano. Construyó palacios majestuosos, acumuló oro en cantidades inimaginables, disfrutó de todos los placeres que el mundo podía ofrecerle. Sin embargo, al final de su vida, cuando reflexionó sobre todo lo que había logrado, llegó a una conclusión que sorprendería a muchos: todo es vanidad. Eclesiastés 12:13 del día. El fin de todo el discurso oído es este:
teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras no vienen de alguien que nunca experimentó la riqueza o el éxito, sino de un hombre que tuvo más de lo que cualquiera podría imaginar. Y sin embargo, al final de sus días, miró hacia atrás y vio que todas sus posesiones, logros y placeres no podían darle una felicidad real. Comprendió que, sin Dios, nada de eso tenía sentido. Vivimos en un mundo que nos dice que la felicidad está en alcanzar ciertas metas, tener más dinero, lograr reconocimiento, viajar, comprar, vivir sin preocupaciones materiales. Pero ¿cuántas personas han alcanzado estas cosas y siguen sintiéndose vacías? ¿Cuántos millonarios terminan en depresión? ¿Cuántas celebridades con fama mundial buscan refugio en vicios porque sienten que les falta algo? La verdad es que nada en este mundo puede llenar el vacío que solo Dios puede ocupar. Salomón no estaba diciendo que el dinero, el trabajo o los placeres sean malos en sí mismos. Lo que nos advierte es que hacer de estas cosas la base de nuestra felicidad es un error. Puedes perseguir fama, dinero y éxito, pero si tu corazón no está anclado en Dios, tarde o temprano te darás cuenta de que nada de eso tiene valor eterno. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero el deber del hombre es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. La verdadera plenitud no se encuentra en lo que poseemos, sino en nuestra relación con nuestro Creador. Solo cuando vivimos para Dios encontramos propósito, paz y satisfacción que ninguna riqueza material puede brindar. Porque el dinero puede comprarte comodidades, pero no puede darte paz interior. El reconocimiento puede darte admiración, pero no puede llenar el vacío de tu alma. El placer puede distraerte por un momento, pero no puede brindarte una felicidad duradera. Salomón nos dejó esta enseñanza como una advertencia. No esperemos a llegar al final de nuestra vida para darnos cuenta de que perseguimos cosas vacías. Hoy podemos decidir invertir en lo eterno, en lo que realmente importa. Aplica esto, no pongas tu felicidad en cosas pasajeras. Busca a Dios, sigue sus caminos, y encontrarás la paz y el propósito que el mundo nunca podrá darte. Porque al final, lo único que realmente importa es caminar con Dios y vivir según su voluntad. Ahí es donde está la verdadera felicidad. Estas 5 lecciones de Salomón son más que simples relatos del pasado. Son principios eternos que tienen el poder de transformar tu vida si decides aplicarlos. La sabiduría que Dios le dio a Salomón no era solo para su reinado, sino para todo aquel que busque dirección, entendimiento y propósito en su caminar. En un mundo lleno de incertidumbre, donde muchas personas toman decisiones impulsadas por la ansiedad, el miedo o la avaricia, estos principios nos recuerdan que hay un camino más alto, un camino guiado por la sabiduría de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué harás con esta sabiduría? No basta con conocerla, no basta con escucharla y admirarla. La diferencia en tu vida no la hará el conocimiento, sino la aplicación. Puedes ignorarla y seguir viviendo conforme a la mentalidad del mundo, confiando en tus propias fuerzas y en lo que parece lógico a los ojos humanos. O puedes abrazarla, hacerla parte de tu vida y comenzar a caminar en la dirección correcta, en la senda que Dios ha trazado para aquellos que confían en Él. Salomón nos enseñó que la verdadera grandeza no está en el dinero, ni en la fama, ni en la acumulación de posesiones. La verdadera grandeza comienza con la sabiduría de Dios. Y para recibirla, debemos buscarla intencionalmente, con humildad y con un corazón dispuesto a aprender. Recapitulemos estas 5 poderosas lecciones. 1. Pide sabiduría antes que riquezas. No busques solo éxito y prosperidad material. Busca entendimiento, discernimiento y dirección de Dios. Cuando tienes sabiduría, sabes cómo manejar las bendiciones que llegan a tu vida. 2. Todo tiene su tiempo. No te desesperes ni tomes decisiones apresuradas. Dios tiene un plan perfecto y cada cosa sucede en el momento adecuado. Aprende a confiar en sus tiempos. 3. No confíes en las riquezas. El dinero es inestable y pasajero. Hoy puede estar, y mañana desaparecer. Pero quien confía en Dios, nunca carecerá de lo necesario. 4. La humildad precede al honor. La verdadera grandeza no se encuentra en la soberbia ni en la autosuficiencia, sino en un corazón humilde que sabe servir antes de ser exaltado. 5. La verdadera felicidad está en Dios.
Todo en este mundo es pasajero, pero solo en Dios encontramos propósito, plenitud y paz duradera. Si vives con estos principios, experimentarás una vida de paz, propósito y plenitud. No significa que nunca enfrentarás dificultades, pero cuando tu vida está cimentada en la sabiduría de Dios, nada podrá sacudirte. Tendrás claridad para tomar decisiones, paciencia para esperar en el tiempo correcto, confianza para no depender de lo material, humildad para recibir honra en su debido momento y gozo para vivir plenamente en la presencia de Dios. Pero no guardes esta sabiduría solo para ti, compártela con otros. Vivimos en un mundo donde la confusión y el engaño abundan. Muchas personas buscan respuestas en lugares equivocados, depositando su confianza en cosas temporales y perdiéndose en la búsqueda de felicidad. Imagina cuánto cambiaría el mundo si más personas comprendieran estos principios y los aplicaran. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Puede ser el cambio que alguien ha estado esperando. Ahora dime, ¿cuál de estas lecciones impactó más tu corazón? Déjalo en los comentarios y comparte este mensaje para que más personas reciban esta sabiduría divina. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a caminar en los principios de Dios. No es casualidad que estés aquí, escuchando este mensaje. Dios te está llamando a vivir con más entendimiento, a caminar con propósito y a tomar decisiones guiadas por su sabiduría. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso.